Dios les bendiga a todos en esta mañana. Gracias por llegar a este lugar. Y bueno, gracias por la oportunidad. Como siempre, es un privilegio, es un privilegio y una responsabilidad única compartir con ustedes la palabra de Dios. Estaba allá atrás participando en la alabanza. Y cuando veo la alabanza y cuando veo nuestro grupo de alabanza, uno se siente inspirado, ¿no? Uno se siente inspirado en la forma como alabamos, como celebramos, los aplausos, la alegría de celebrar a Dios, de las bendiciones de Dios. Sin embargo, tengo que ser honesto, muchas veces como que las emociones se cruzan, o por lo menos a mí me sucede, ¿no? Algunas veces no hay muchas cosas por qué celebrar. Algunas veces uno llega a este lugar porque acostumbra llegar a la iglesia. Sin embargo, cuando hemos tenido una semana difícil o cuando hemos tenido o tenemos alguna situación compleja por las circunstancias de la vida, a veces uno se desanima, se frustra o cuando sencillamente los pensamientos pesimistas lo sacan a uno y uno llega a la celebración y a veces nos cuesta trabajo participar en la alabanza y celebrar. Lo he mencionado antes que esas situaciones que me pasan a mí y que seguramente le pasan a ustedes son parte de la realidad de la vida. Escuchaba una charla esta semana que todas las personas vivimos en una batalla constante en la vida. Luchamos en las dificultades de la vida, en los problemas del día a día que hacen parte de nuestra vivencia, ¿no? A veces la economía, los recursos que no alcanzan o que no llegan, los gastos que nos ahogan, las relaciones que siempre son complejas porque colocar dos o más personas imperfectas a convivir, pues bueno, hace que las cosas a veces sean difíciles. ¿Y por qué no decirlo? Muchas veces el ministerio en la iglesia, que aunque uno le pone toda la gana, le pone todo el vapor, a veces uno no ve el resultado esperado por el esfuerzo que uno hace. Bueno, adicional a eso, a veces nos vemos golpeados en la vida por situaciones difíciles. Esta semana salí un día del trabajo y me llama a los 20 minutos que salí de la oficina, me llama una persona que trabaja conmigo, me dice, jefe, me acaban de accidentar, una tractomula había atropellado la ruta en que iba para la casa y bueno, terrible, ¿no? Uno dice, ¿cómo? Pues nos acabamos de despedir, ¿no? Hace 15, 20 minutos nos despedimos y ahora estás en medio de un accidente donde el colectivo, la ruta donde iba, pues lo atropelló una tractomula. Bueno, eso es parte de la vida. Un accidente, una enfermedad, la muerte de un ser querido, un sinfín de situaciones a las que nos enfrentamos y que por el hecho de ser cristianos o no cristianos no suceden. Es la realidad de nuestra existencia, ¿no? Alguien dijo, como dije antes, que siempre estamos luchando una batalla. Bueno, la diferencia es cómo sorteamos esas situaciones en la vida, cómo manejamos esa situación, cómo gestionamos esas dificultades, cómo gestionamos esas batallas, cómo hacemos frente a esas situaciones cada día. Algunos recurrirán a la trampa, otros recurrirán al engaño, al soborno, otros buscarán en un brujo o en la religiosidad, otros a las medicinas, tomarán remedios, irán a los médicos, otros gastarán los recursos y su energía en aquello que nosotros llamamos la lucha. Pero bueno, nosotros somos cristianos y entonces nosotros acudimos a la oración.
No, buscamos a Dios en oración, o por lo menos es lo que yo hago, ¿no? Busco a Dios en oración. Y algunos de una forma más expresiva, bueno, derraman su corazón delante de Dios, otros en una oración un poco más silenciosa, algunos con una oración fusiva y comprometida, otros de pronto con una oración más sencilla. Pero acudimos a Dios, vamos a Él en oración y esperamos una respuesta de Dios, porque somos personas de fe. Pero muchas veces el camino y la brecha entre la oración realizada y la oración contestada se hace muy largo, se hace complejo, se hace eterno. Hoy vamos a hablar acerca de eso, del camino entre la oración realizada y la oración contestada. Y creo que todos aquí podríamos afirmar que existe una brecha entre esos dos puntos, una distancia en el tiempo entre la súplica y la celebración, entre las rodillas dobladas y las manos levantadas celebrando lo que hemos recibido, entre a veces las lágrimas de dolor, de miedo, de temor y las lágrimas de alegría por la respuesta que tenemos y la confianza que tenemos. Entre el Señor, ayúdame, y el Señor, gracias por lo que he recibido. En esa brecha, en ese camino, entre la oración realizada y la oración contestada, vivimos una serie de emociones y de pensamientos que nos ocupan la vida. Y nos llenamos muchas veces de dudas, de desesperación, de ansiedad, a veces de desánimo que se apodera de nosotros muchas veces. ¿Cómo manejar esa situación? ¿Cómo manejar, cómo hacer para estar seguros que aquello que hemos orado, que está en la Biblia, que Dios promete, va a ser una realidad? Bueno, hay una historia en la Biblia que me ha inspirado esta mañana, que me ha inspirado estos días y que seguramente nos va a ayudar a los que hemos vivido una experiencia como esa, entre lo que acabo de escribir. Vamos a ir juntos a Juan capítulo 4, Juan capítulo 4, del versículo 46 al 54, donde nos cuenta una historia que vivió Jesús. Jesús había iniciado su ministerio. El Evangelio de Juan cuenta el primer milagro que hizo Jesús. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Hace 15 días nos predicaron de eso. ¿Cuál fue el primer milagro? Convertir el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Jesús había sido invitado a unas bodas y Jesús había ido a Caná de Galilea y allí convirtió el agua en vino. No, pasó un tiempo, Galilea quedaba al norte, Jesús fue a Judea y después regresa a Galilea otra vez a una zona que se llama Capernaum. Bueno, dice la Biblia, versículo 46, en su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijo se muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron, ayer a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se le fue
Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Amén. Señor, te doy gracias por esta mañana. Venimos, Señor, a este lugar para adorarte, para exaltarte, pero también venimos, Señor, para escuchar tu voz. Señor, yo te ruego que tú nos hables conforme a tu voluntad. Te ruego, Señor, que tu palabra llegue a cada uno de nosotros en esta mañana y que obre, Señor, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Tócanos, Señor, en esta mañana. Paséate en medio de nosotros, Espíritu Santo, y toca nuestro corazón, nuestra mente, y ayúdanos, Señor, a ser desafiados en nuestra fe en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar, por favor. Bueno, a diferencia de otras ocasiones en que he compartido la palabra, hoy no les voy a dar el bosquejo, no les voy a dar los puntos, solamente hasta el final les diré cuál es el bosquejo de lo que hemos tratado hoy. Por eso voy a invitarle para que usted vaya descubriendo el bosquejo de esta reflexión. El texto que hemos leído habla de un funcionario de gobierno. Versículo 46 dice que un funcionario del gobierno era un hombre que tenía un alto rango en la corte de Herodes. Herodes era el gobernador de la provincia donde Jesús ejercía su ministerio. Para aquella época habían, igual que ahora, gobernadores muy corruptos, ¿no? Entre esos estaba Herodes. No sé si un homólogo de este funcionario de gobierno sería como un ministro del gobierno. Ahora, no voy a nombrar un ministro del gobierno de Colombia porque, bueno, ya sabemos que cambian cada ratico, ¿no? Los cambiamos cada ratico y no, tampoco quiero hablar del gobierno en esta mañana. Pero el apóstol Pablo dice que era un hombre de gobierno, ¿no? Era un hombre importante, con un rasgo, con un cargo importante, ¿no? Con un título importante. Seguramente era un hombre con autoridad, era un hombre que en su casa tenía personas a cargo, en esa época se utilizaban siervos, esclavos. Entonces este hombre, sin lugar a dudas, tenía sirvientes en casa, tenía comodidad económica, era un hombre de esos que tenía poder, autoridad y dinero, ¿no? Lo que muchos de nosotros invertimos nuestra vida buscando, ¿no? El hombre tenía poder, autoridad y dinero, tenía lo que muchos buscamos. Pero este hombre tenía un problema grande, una necesidad como esas que mencioné al comienzo. Era una necesidad, no era una necesidad pequeña, al contrario, era una necesidad muy grande, una necesidad profunda. Dice la Biblia que su hijo, que al parecer era un hijo pequeño, porque él dice mi hijito, en el original se refiere a un hijo pequeño, estaba enfermo. Y no era una gripa o una infección respiratoria, una gastroenteritis. No. La Biblia dice que el texto dice que su hijo pequeño estaba con una enfermedad de muerte, ¿no? Tenía una fiebre y el hombre dice podría morir. Ahora, ¿cuántos de acá tenemos hijos, no? ¿Cuántos tenemos hijos? Levanten su mano. Bueno, los que no tienen hijos seguramente no van a entender mucho, pero cuando yo tengo un par de hijos. Cuando uno tiene sus hijos pequeños y sus hijos enferman, ¿qué es lo que uno hace? A ver, ayúdenme. ¿Qué es lo que uno hace? A ver, mamás. Llévelo para el médico, ¿no? Empieza a cuidar. Pero además de ir al médico y empezar a comprarle las medicinas, ¿qué más hace uno? Orar. ¿Qué más hace uno? Muchas más cosas. Ahora, lo mínimo que uno hace es estar al lado de ellos, ¿no?
Eso no importa si es de día, de noche, si es la 1 de la mañana, las 2 de la mañana. Uno lo mínimo que hace es estar cerca de él, paladearlos, ¿no? Ahora, si la enfermedad es una enfermedad, como dice el texto bíblico, una enfermedad de muerte, la cosa es más compleja, muchísimo más compleja. Si uno tiene un hijo que tiene una enfermedad y que su enfermedad es una enfermedad de muerte, uno empieza a gastar lo que tiene y lo que no tiene para buscar su sanidad. No, empieza a gastar en médicos, ya no importa, muchas cosas pierden importancia, porque eso se vuelve una verdadera tragedia en casa. No, pues este hombre, el que acabamos de hablar, tiene un tremendo problema. Su hijo pequeño tiene una enfermedad y su enfermedad es de muerte. Ahora, él empieza seguramente a hacer todo lo que haríamos nosotros, ¿no? Empieza a gastar sus recursos, a buscar los médicos, una cosa, otra, y nada soluciona. De pronto aparece en la cena Jesús. Jesús ya había ido a Caná de Galilea, había hecho un milagro allí, había convertido, y eso se había difundido por toda la región, que Jesús empezó a hacer milagros. No, un hombre que empieza a hacer milagros sobrenaturales. Algunos empiezan a decir que es un profeta, bueno, otros empiezan a decir un poco de cosas. Y aparece Jesús. El problema es que Jesús, él está viviendo en Capernaum y Jesús está en Caná de Galilea. Y de Capernaum a Caná de Galilea habían 25 kilómetros más o menos, entre 25 y 30 kilómetros. ¿Cuánto gastaría uno caminando 25 o 30 kilómetros? Un día, 2 días, depende del paso, ¿verdad? Ahora, le empiezan a decir, bueno, ¿por qué no vas allá? Bueno, no habían motos, ¿no? Porque ahora me dicen, no, pues yo en moto, no habían motos ni habían carros, ¿no? Empiezan a decirle, bueno, dice el versículo 47, cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, quizá alguno de sus amigos le dijo, bueno, ¿por qué no más si le pides a ese Jesús que sane tu hijo? Puedo imaginar a este hombre pensando, bueno, ¿y si voy donde Jesús? ¿Pero qué van a decir en el trabajo? Porque él era un hombre, un funcionario del gobierno, no era un habitante cualquiera. ¿Qué van a decir en el gobierno? ¿Qué van a decir en el trabajo? ¿Qué van a decir mis amigos? Que yo me fui detrás de un curandero, de Jesús. ¿Qué van a decir? Que me volví un religioso, que me volví un aleluya. ¿Cómo es la cosa? Pero también pensaría, ¿y cómo voy a dejar a mi hijo solo? Porque si mi hijo muere mientras yo voy, y si muere mientras estoy lejos, Jesús estaba a una distancia importante. Aunque estaba lleno de ansiedad y de miedo, podría concluir que su desesperación pudo más, y forzado más bien por la desesperación, decide emprender el viaje. Bueno, alistemos las cosas, habla con su esposa y le dice, bueno, prepara aquí la casa, la comida, porque yo voy a traer a Jesús. Porque Jesús había sido invitado a Caná de Galilea y Jesús había ido a Caná de Galilea. Jesús había ido. Yo voy a traer a Jesús, quizá Jesús va a colocar, se va a poner aceite en las manos, va a poner las manos sobre nuestro hijo y nuestro hijo va a estar sano. Prepara todo y el hombre emprende su viaje, un viaje de más de un día por el camino. Ahora, ¿qué pensaría este hombre mientras va camino a Caná de Galilea? ¿Qué pensaría? La preocupación por su hijo. Yo he tenido mi hijo enfermo algunas veces. Algunas veces he pasado, bueno, en la clínica con mis hijos, allá hasta las 2, 3 de la mañana.
Les conté en alguna ocasión que mi hija un 31 de diciembre se enfermó. Bueno, no hay nada para el 31. El 31 en el hospital, a las 12 de la noche allá, los dos dándonos el feliz año. Bueno, uno de papá por los hijos. ¿Qué pensaría este hombre mientras va camino? ¿Qué le voy a decir a Jesús? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a pedir que venga? Bueno, era un funcionario importante. Dice la Biblia que cuando llega y se encuentra con Jesús, dice el versículo 47, le rogó que se dirigiese a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Dice la Biblia que le rogó. Una oración sentida para una necesidad profunda. No importa el rango. No mencionó su rango, no mencionó quién era, no mencionó sus títulos, no mencionó el dinero, no le dijo, venga, yo voy a dar una ofrenda especial para su movimiento. No le importó quienes le acompañaban, no le importó que vinieran los siervos de su casa, no le importó. Él le rogó a Dios, se humilló delante de Jesús, se postró delante de Jesús y le dice: ven a mi casa para que ores y tu oración sane a mi hijo. Era un hombre de autoridad que estaba acostumbrado a dar órdenes y claro que las sabía dar. Su oración tiene un componente de que tiene un plan para lo que debe hacer Jesús, cómo hacerlo, dónde hacerlo, qué debía ocurrir. Hizo lo que tenía que ser. Fue a la fuente adecuada, a la persona adecuada, con la actitud adecuada, con las palabras correctas. Presentó su oración a Jesús. Sin embargo, la respuesta de Jesús es un poco desconcertante. ¿Acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? La respuesta de Jesús, bueno, nosotros conocemos todo el panorama, pero la respuesta de Jesús sí que es desconcertante. Jesús le dice: bueno, ¿necesitas tener milagros y maravillas para creer en mí? Para Jesús el creer va antes que los milagros. Es mucho más importante creer que recibir los milagros. A diferencia de nosotros, que para nosotros son más importantes los milagros que creer, para Jesús es la prioridad, es que nosotros creamos en Él. Cuando solo esperamos el milagro es cuando buscamos a Jesús como si fuera un bombero, ¿no? Como el Jesús bombero, que venga y me apague los incendios, o como la aspirina gigante que voy a ella y tomo cuando tengo dolor y ya pasa el dolor o el incendio y nos olvidamos de Jesús. Muchas veces llegamos a Jesús con una fe condicional. Señor, creeré en ti si haces tal cosa. Señor, creeré en ti si me solucionas esta situación, si sanas a esta persona, si me das esto, si provees esto, si quitas este dolor. Creeré en ti, Jesús, cuando esto o aquello suceda, cuando quites esto o aquello, o cuando hagas esto o dejes de pasar esto. Entonces creeré en ti. El hombre que conocía, las personas que conocían al gobernante, sabían el problema que tenía, y quizás los habitantes de Capernaum corrieron detrás de él. Y entonces Jesús no solamente le dice a él, le dice a todos. Y hoy nos dice a nosotros: ¿necesitas un milagro para creer? ¿Es en serio? Porque si no hago el milagro, no vas a creer en mí. Si no soluciono tu problema financiero, o si no restauro la vida de tu hijo, de tu ser querido, no vas a creer en mí. Quizás esas personas se acercaron a Jesús
a decirle: Jesús, demuéstranos qué puedes hacer. Danos una demostración de tu poder, Jesús. Jesús les dice: nunca van a creer en mí a menos que vean milagros y maravillas. Si no te hago lo que esperas, no vas a creer. Lo que Jesús está cuestionando aquí es la fe condicional. Es aquella que se desvanece rápidamente, no que es muy fuerte al comienzo, pero que se desvanece como la neblina, dice Sofonías, como la neblina, que en la mañana parece tan fuerte, pero sale el sol y se desvanece y ya no está. No tiene aquella fe condicional, es una fe cómoda. No tiene en cuenta el costo del discipulado. No tiene en cuenta que hay que tomar la cruz y seguirle todos los días, que implica dejar esa creencia en que Jesús es solamente mientras estamos en el templo. No, sino que es una fe que trabaja en cambiar el carácter, en la forma de pensar, en la forma de actuar. Es una fe, no, la fe condicional no considera nada de eso, simplemente espera un milagro. Este tipo de fe condicional, como dije antes, es como la neblina. Al salir el sol, en medio de las dificultades, en medio de la presión de la sociedad, en medio de la tentación, se desvanece y ya no importa la relación con Jesús. La respuesta de Jesús es muy profunda, muy teológica. Y no sé si el hombre en su desesperación puede procesar lo que Jesús le dice. Porque además la respuesta de Jesús no respondió su oración. Creo que el hombre no tuvo tiempo para procesar, para pensar el regaño de Jesús. El punto es que este hombre no discute con Jesús, no se defiende. La respuesta de Jesús no le detiene. Y no le detiene porque un grave desastre tiene en casa. Porque está viviendo una situación muy fuerte en su casa. Había dejado a su hijo hacía unos días en casa. Lo había dejado allá enfermo, a punto de morir. Dice la Biblia que entonces este hombre, versículo 49, dice que este hombre le suplicó al Señor. Le dice: Señor, por favor, le suplicó, ven ahora mismo antes que mi hijo muera. Ven ahora mismo. Ahora no solamente le rogó, sino que le suplicó: Señor, ven ahora mismo antes que mi hijo muera. Era una oración sincera, era una oración honesta, clara. Ven ahora mismo, desde lo profundo de su corazón. Le dice: Señor, yo sí creo en ti, pero por favor ven a mi casa ya, porque mi hijo va a morir. Y después de que muera, pues ya no va a haber nada que hacer. Si algo podemos aprender en esta mañana es en la forma que oramos por nuestras necesidades. No solamente debemos hacer una oración cómoda, no, una oración como la que hacemos al almuerzo: Señor, tú me lo das, yo me lo como, amén. Señor, gracias por las manos que lo prepararon, que quede rico, amén. No, venga. ¿Saben algo? Muchas veces Dios permite situaciones en nuestra vida para que aprendamos a rogar, a clamar insistentemente y persistentemente. A veces la única oración que hacemos es cuando hacen acá en la iglesia, o esperamos la oración que hace mi esposa o mi esposo o mi mamá. No, es que mi mamá ora por mí. Persistir, insistir, clamar, rogar, ayunar, velar. Cuando le sumamos intensidad
seriedad y perseverancia a nuestra oración, seguramente podemos mover el corazón de Dios. Cuando le atribuimos a nuestra vida la máxima importancia a orar, vamos a insistir y no nos vamos a detener. Quizás repetiremos la oración una vez, 2 veces, 3 veces, 1000 veces, las que sean necesarias a escuchar una respuesta de parte de Dios. La persistencia demuestra que realmente tenemos una necesidad. Por eso muchas veces Dios permite en nuestra vida situaciones que nos ponen contra las cuerdas, como a este hombre, que nos llevan realmente a buscar de Dios. No hay una prueba tan compleja que no nos lleve a orar una y otra vez. La petición del hombre: ven ahora mismo antes de que mi hijo muera. Entonces Jesús le respondió, versículo 50, vuelve a casa, tu hijo vivirá. Vuelve a casa, tu hijo vivirá. Cuando estudiaba este texto y leía la respuesta de Jesús, pensé, está el hombre frente a Jesús. El hombre ha caminado cerca de 2 días, 25 kilómetros, ha dejado a su hijo allá y Jesús se para. Y Jesús le dice, después de que lo ve rogar, después de que lo ve clamar, le dice, vuelve a casa, tu hijo vivirá. Y me pongo en el puesto del hombre. ¿Realmente Jesús contestó su oración? No sé. No lo sé. El hombre vive allí un momento de verdad. Porque él no tenía cómo saber si su hijo vivía. No había, venga, saco el celular y llamo. No había celular. Venga, hacemos una videoconferencia a ver. No. ¿Es en serio, Jesús? ¿No vas a ir conmigo por favor? Fuiste a las bodas de Caná, allá fuiste y no había nadie muriéndose. Aquí se está muriendo mi hijo. ¿No me vas a acompañar, Jesús? Jesús, no vas a ir a mi casa. ¿Qué le voy a decir a mi esposa? Jesús, ¿no vas a ir a tocar a mi hijo? Jesús, ¿no vas a responder como yo espero que contestes? Jesús, ¿no vas a hacer lo que yo esperaba que hicieras? Jesús, ¿contestas mi oración? Y este hombre vive un momento de verdad. ¿Vas a creer o no? ¿Vas a creerle a Jesús o no? Porque saben una cosa, si fuera yo, me hubiera costado muchísimo creer, muchísimo. Pero la Biblia dice que este hombre creyó. Tenía que tomar una decisión, creo o no. Entonces dice que este hombre creyó lo que Jesús le dijo, versículo 50. En su momento de verdad, el hombre decidió creerle a Dios. Creyó que Jesús tenía el amor y la compasión y la preocupación por quienes tienen una necesidad. Creyó que Jesús es omnisciente y que era Dios, que es el Hijo de Dios y que sabe todas las cosas y que podía saber desde una distancia muy larga que su hijo era sano, que era un Dios omnipotente, que tenía el poder para solamente dar una palabra y su hijo a la distancia iba a estar sano. Y entonces este hombre que creyó en Jesús, dice la Biblia, que emprendió su camino a casa. Emprendió su camino a casa. Emprendió su camino a casa. ¿A cuánto estaba él de su casa? Les he dicho, 25, 30 kilómetros.
y pienso que bueno, él tiene un momento de verdad allí. Dice, ok, Señor, yo te creo tu palabra. Y da la vuelta y sale para su casa. Pero esos 25 kilómetros son los más largos de toda su vida, sin lugar a dudas. Porque es la distancia entre la oración hecha y la oración contestada. Muy largo. Jesús había dicho en Caná de Galilea, tu hijo vivirá. Váyase para la casa, su hijo está sano. La pregunta era, ¿había contestado Jesús la oración en Capernaum? Porque allá había dicho que su hijo, él había contestado aquí. ¿Cuánto nos cuesta este camino entre la oración hecha, entre escuchar la palabra de Dios y ver la respuesta de Dios? No lo sabía. ¿Cuántos pensamientos pasarían por su casa, por su cabeza? Y si no vivirá, ¿qué diría en su casa? ¿Qué le va a decir a su esposa? ¿Y dónde está Jesús? No llegó Jesús. Y si fue una sanidad allí a medias, y si el muchacho realmente necesitaba ser tocado por Jesús, y si lo traigo y ya Jesús no está. La distancia entre la oración realizada y la oración respondida. Quizá este hombre se dio la vuelta y empezó a celebrar, y retomo algo de lo que decía al comienzo de la celebración acá. Quizá este hombre se dio la vuelta y empezó a celebrar, y con todos los que iban por el camino se cruzaba la mano y decía, Jesús me ha sanado mi hijo. O quizá este hombre, en el camino de comprobar la respuesta de Dios, en ese camino de la obediencia a Dios, dice, bueno, yo voy porque Él me lo dijo. Él me dijo que me fuera para la casa y me voy para la casa, ¿no? En el camino de la obediencia, donde la duda te llega, donde el desánimo te llega, donde ¿y qué pasará si no? Y empieza uno a pensar, ¿y qué tal que no esté sano? ¿Y qué tal que Jesús ya se haya ido cuando vuelva? ¿Y qué tal llegue y lo encuentre muerto? Y empieza la duda, y empieza el desánimo, y empieza uno a pensar, Señor, ¿y por qué no respondes mi oración? ¿No? Y empieza uno a pensar, Señor, he hecho la oración correcta, he ido a ti que eres mi Dios, mi Salvador, escucho las prédicas y Señor, no hay respuesta. Aún no hay respuesta. Y en ese camino es una ruta muy difícil, muy difícil. Es donde debemos pedir a Dios que aumente nuestra fe, donde debemos trabajar en la obediencia, un paso a la vez. El camino de Caná a Capernaum es el camino de la persistencia, de confiar en que el Dios de la Biblia es un Dios real, que la palabra de Dios es suficiente, que si Él dice que está, Él va a estar, que si Él dice que es nuestro proveedor, Él es nuestro proveedor, que Él dice que Él está con nosotros, va a estar con nosotros. Quizá hoy estás en esa ruta difícil, el camino entre Caná y Capernaum, el camino entre la oración realizada y la oración contestada. Has orado sinceramente, has rogado, te has humillado, has suplicado por ayuda a Jesús, pero aún esperas ver la respuesta. ¿O no has tenido la respuesta que esperabas, que querías, y estás haciendo lo mejor posible por poner un pie delante del otro, caminando por el camino de la obediencia?
Quisiera decirte algo en esta mañana si tú estás viviendo una situación como esa. No es una situación fácil. Tener una oración de la que espero una respuesta, el trabajo que no llega, la sanidad que no se va, las relaciones que no se restauran, quizá una enfermedad o como el caso de este hombre, un hijo enfermo, un ser querido que parece una enfermedad difícil o terminal, o la respuesta de sanidad que no llega, el ministerio que no da fruto, como dije al comienzo. No sé cuál sea tu situación. Lo primero que quiero decir es que lamento que estés en este camino, en esos momentos oscuros y difíciles que hacen parte de la vida y que algunos son producto de nuestras decisiones equivocadas que hemos cometido, y otros sencillamente porque somos humanos y porque nuestra humanidad trae consigo el paquete completo. Si te han dicho que ser cristiano, venga a la iglesia, sea cristiano, y no vas a tener ninguna de esas situaciones difíciles, si te dijeron ven a la iglesia y vas a orar y inmediatamente Dios te va a contestar, pues bueno, te mintieron. Si te dijeron que el plan para la solución sería como la esperabas y que Dios te iba a contestar tal como tú esperabas, te mintieron también. Lo siento. Si te dijeron que como cristianos no vivimos momentos difíciles, pues te mintieron. Este hombre creyó en Jesús y vivió un momento muy difíciles. La mayoría de las veces no recibimos una respuesta inmediata. La mayoría de las veces no recibimos una respuesta como lo planeamos, como lo imaginamos. La mayoría de las veces tenemos que decirle, Señor, es tu voluntad, como tú quieras, Señor. Y entonces Dios va a orar. Lo que sí puedo decirles en esta mañana es que hay una promesa en la Biblia, en Hebreos 13:5, que dice, nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Quizá este hombre en su camino desde Capernaum, desde Caná hasta Capernaum, en su camino de la obediencia, muchas veces pensó, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está en todo esto? ¿Dónde está mi fe? Pero ¿saben algo? La Biblia dice que Jesús sí estaba ahí y que su poder sí estaba ahí, que su poder sí había actuado. Y cuando este hombre fue llegando a su casa, dice el versículo 51, mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron, ayer a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. ¿Recibió una respuesta a su oración? La recibió. Pero no fue fácil. Su fe fue desafiada. Su fe fue desafiada. Su petición fue contestada de una mejor manera, porque no solamente su hijo fue sano, sino que todos los de su casa creyeron en Jesús. ¿Recuerdan que es más importante para Jesús? Que creyeran que el milagro. Todos creyeron y llegó el milagro. ¿Quieres una palabra de parte de Dios para ti hoy? Escúchame bien. Tú que estás en ese camino entre la oración realizada y la oración contestada, no te desanimes. No pierdas el enfoque. No te centres en las circunstancias, sino en Dios. Cuando nos enfocamos en Él, recobramos la perspectiva correcta y se renuevan nuestras fuerzas.
Continúa por el camino de la obediencia, que Dios traerá respuesta a tu oración. Créele a Dios. Creerle a Dios es un acto de confianza. Rendirse a la soberanía de Dios en un acto de confianza. Someternos en fe a su voluntad y saber que en el tiempo de Dios llegará su respuesta. Aunque no haya evidencia alguna humana de un cambio, que esté sucediendo un cambio, Dios está obrando. Aunque la enfermedad no esté pasando, aunque el negocio o el trabajo no lleguen y uno pasa el lunes y el martes, el miércoles, el jueves, el Señor, se acabó la semana, ¿qué pasa? Dios va a orar, Dios está orando. Como dice el profeta, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni en los campos, y aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, aunque pase todo eso, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Ojalá que sea más que un aplauso, que podamos decir, bueno, Señor, aunque no haya el dinero que necesito o no se dé el negocio, aunque el ministerio no dé el fruto esperado, aunque las relaciones no estén como espero, aunque las notas no sean como esperaba, o no haya el dinero para la universidad, aunque el esfuerzo con todo, Señor, con todo eso, yo soy un hombre de fe, una mujer de fe. Y a pesar de todo eso, yo me voy a alegrar en ti, porque tú eres el Dios de mi salvación, el Dios que es mi fortaleza. Creer y obedecer es la clave, lo que te da la fuerza en el camino entre Caná y Capernaum. La respuesta llegará, porque así lo dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, que Dios es nuestra ayuda segura en momentos de angustia, dice el Salmo 46:1. Nuestra ayuda segura. No es posible, no es una ayuda posible, no es una ayuda espontánea, no es nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Si estás en una situación compleja hoy, yo te animo, porque respiro y liberación vendrán en el nombre del Señor. Les animo para perseverar en fe, para perseverar en fe. Déjeme ir terminando. En la vida nos encontramos no una vez, ni dos veces, sino muchas veces entre Caná y Capernaum, entre la oración realizada y la oración contestada. Jesús le prometió al padre de este niño, tu hijo vivirá. Y Jesús nos ha prometido a todos nosotros que si creemos y le obedecemos, tendremos vida eterna. Jesús nos lo ha prometido. Yo lo creo. Jesús nos lo ha prometido. Quizá muchas cosas no se den en nuestra vida en la tierra, pero ¿sabe algo? Un día estaremos con Él por la eternidad. Y esa vida eterna es más que segura. Es más que segura. Por eso les animo hoy a creer y obedecer. La fe, mis hermanos, es una convicción inamovible de que algo que no existe ahora va a darse en el futuro. Puede ser un futuro inmediato, puede ser un futuro cercano o un futuro lejano, pero será una realidad visible y palpable en un momento posterior al presente. Puede ser cualquier situación que nos guíe, que nos genere la vida. Hoy hemos hablado acerca de una fe que no desfallece, de una fe que no desfallece.
Ahora sí podemos colocar el bosquejo. Dice, una fe que no desfallece. El camino entre la oración realizada y la oración contestada. Hemos hablado de una fe que busca a Jesús. El hombre, cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo. Fue a verlo. Una fe que persiste. Versículo 48 y 49. El hombre rogó a Dios y el hombre le suplicó a Dios. No fue una fe condicional, fue una fe que persistió, pero también una fe que obedece y actúa. El hombre tuvo su momento de verdad, le creyó a Dios y fue a su casa con la seguridad de que su hijo estaría vivo. Finalmente, una fe que no desfallece es una fe que es confirmada. El hombre llegó a su casa y su hijo salió corriendo a recibirlo. Y todos creyeron en él. Es un tipo de fe que todos debemos experimentar y que nos permitirá transitar en el camino entre la oración realizada y la oración contestada. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, como los miembros de la iglesia de Corinto, vivimos por fe y no por vista. Tú dijiste que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Tengo que acercarme a ti, Señor, y pedirte que me perdones si he permitido que mi fe sea una fe basada en las circunstancias, condicionada a que hagas o no hagas ciertas cosas por mí. Perdóname, Señor, si he condicionado mi fe en ti para que hagas cuando y donde yo quiero que hagas. Perdóname, Señor, cuando hago oraciones cómodas y espero milagros grandes y respuestas grandes. Cuando hago oraciones tan cómodas y espero una respuesta sobrenatural. Tengo que reconocer, Señor, que muchas veces me cuesta trabajo creer. Pero en medio de mi debilidad, te ruego que tú me ayudes a crecer en fe. Te doy gracias, Señor, porque aquí en tu iglesia puedo ser yo mismo y no tengo que fingir que soy humano y que en tantas ocasiones me desanimo y me desaliento porque no veo los resultados esperados o porque no van al ritmo que yo anticipaba, Señor. Muchas veces las circunstancias de la vida me ponen contra la pared, Señor, y hago lo que tengo que hacer. Voy a ti en oración. Pero muchas veces siento que la oración parece que no es respondida. Y si hay una respuesta, no es lo que yo esperaba. Perdóname, Señor, porque a veces me dejo llevar por el desánimo y la duda. Y ayúdame, Señor, a no olvidar que soy valioso a tus ojos. Sea cual sean los resultados, tú estás ahí. Ayúdame a creer en tu palabra, que tu palabra es suficiente, que tú has dicho que vas a estar y estás. Porque tú eres el Dios que cambia las vidas y los corazones. Porque tú eres mi refugio, Señor. Porque de ti viene mi socorro, del Dios que ha hecho los cielos y la tierra. Yo quiero invitarle en esta mañana, si usted tiene una necesidad en su vida, si tú estás luchando con algo en tu vida y necesitas la ayuda de Dios, ¿qué tal si en tus propias palabras derramas tu corazón delante de Dios y le dices: Señor, yo estoy aquí,
Pongo esta necesidad en tus manos, Señor. Vengo a ti en oración. Hoy te busco, Señor. Te pido, te llamo. La Biblia dice que aquel que busca halla, que el que llama se le oirá y el que toca la puerta se le abrirá, Señor. Hoy, Señor, yo vengo a ti con esta necesidad. Pongan su necesidad en las manos de Dios. Si quizá tú estás en el camino de la espera de una respuesta de parte de Dios, te invito para que con los ojos de la fe puedas decirle: Señor, yo creo en ti. Creo que tú no me dejarás, que soy un hombre, una mujer de fe. Fortalece mi fe, Señor. No permitas que el desánimo, que la duda se apoderen de mí. Ayúdame a mantenerme asido de tu mano, Señor, a no soltarme de ti.